que también se puede acreditar el ISR pagado por una sociedad residente en el extranjero de forma proporcional cuando dicha sociedad distribuya dividendos a favor de la sociedad residente en México. Entonces los requisitos que establecen para este caso son los siguientes. Dice que la persona moral posea por lo menos el 10% del capital social de la persona moral residente en el extranjero, al menos durante los últimos 6 meses a la fecha del pago del dividendo, que se trate de un ISR del extranjero, y esto lo vamos a ver el procedimiento, cómo determinar y cómo conocer si es un ISR del extranjero en la regla 3.1.6 de la resolución miscelánea fiscal para 2020, la cual vamos a analizar más a fondo un poco más adelante. Y luego dice también que se debe considerar como ingreso acumulable en México, además del dividendo percibido sin disminuir la retención, el monto proporcional del ISR pagado por la sociedad residente en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Yo, persona moral residente en México, recibo un ingreso por distribución de dividendos de una residente en el extranjero, entonces yo estoy obligado a acumular ingreso sobre el dividendo, y a eso le sumo lo que es la retención que me efectuaron por la distribución, pero aunado a eso tengo la posibilidad de acreditarme un ISR proporcional pagado por el residente extranjero a efectos de la distribución del dividendo. Entonces, para poder determinar lo que es el monto proporcional que yo me tengo que acreditar, tenemos que ver lo que dice el párrafo tercero. Dice que se debe aplicar una fórmula por el cual se divide el dividendo pagado por la persona moral residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir la retención entre la utilidad que sirvió de base para distribuir el dividendo del pago del ISR, y nos da la fórmula, nos da lo que son las abreviaturas con su descripción para efectos de sustituir la fórmula y determinar lo que es nuestro monto proporcional del ISR. Entonces, aquí tenemos lo que es un ejemplo de la determinación del monto proporcional del ISR y del ingreso acumulable. Entonces, supongamos que el residente en el extranjero tuvo una utilidad fiscal de 100,000, el cual allá está grabada al 35%, su ISR pagado en el extranjero es de 35,000, tiene una utilidad fiscal base de 65,000, de los cuales distribuye 39,000 de dividendo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo estos datos, pasamos a lo que es la sustitución de la fórmula. Y para poder determinar el factor que será el que se le aplica al impuesto corporativo pagado al extranjero, decimos que el dividendo distribuido percibido en la persona moral residente en México entre la utilidad fiscal base de la persona residente en extranjero me va a dar el factor de 0.60. A eso lo voy a multiplicar por el impuesto corporativo, que son los 35,000, y esta fórmula me determina que mi monto proporcional del impuesto corporativo pagado en el extranjero, que yo tengo derecho a acreditarme, es de 21,000. A eso, yo teniendo esta información ya puedo determinar lo que es mi ingreso acumulable, lo cual al dividendo distribuido de los 39,000 le sumo mi monto proporcional del impuesto pagado en el extranjero, al que yo tengo derecho de acreditarme aquí en México, y me va a dar un ingreso acumulable de 60,000. De esta manera podemos determinar lo que es el monto proporcional del ISR y el ingreso acumulable para efectos fiscales en México. Luego pasamos a lo que es el cuarto párrafo, donde nos menciona